Casi como un cliché, se dice que la familia es la célula básica de la sociedad. Han escuchado seguramente todos esa frase. Pocas veces, sin embargo, se repara en qué significa en concreto esa afirmación. ¿Qué significa ser la célula básica de una sociedad? ¿Es una frase vacía o es algo que vale la pena pensar? Creo que hoy vale la pena pensarlo. La metáfora, en primer lugar, es a todas luces biológica. Estamos hablando de una célula, una metáfora biológica. La biología enseña que la célula es la menor unidad de vida. La célula, para mantener vida, además debe reproducir la vida. La célula forma todos nuestros sistemas vitales. Sostener que la familia es la célula básica de la sociedad implica afirmar precisamente esto último, pero en clave sociológica, no biológica, sociológica. Que la mínima unidad de vida social es la familia. Pero, ¿y el individuo? Se preguntarán muchos. El individuo aisladamente no puede reproducir lo social. El individuo aisladamente no puede reproducir lo social. El individuo en todo caso es un átomo, no una célula. Todos o casi todos hemos llegado a este mundo cobijados por una familia. Quienes así no llegan son asistidos por instituciones sociales o por instituciones estatales, precisamente que buscan encontrarles el favor de una familia que los reciba. El hombre no puede sobrevivir solo, ese es el hecho. Ese es el hecho en cuestión. El hombre no puede vivir solo, no está hecho para vivir solo. El hombre es social por naturaleza. Y el primer grupo social del hombre y el más fuerte de todos es justamente la familia. Robinson Crusoe es un cuento. El individuo átomo es un modelo abstracto. Llegamos en grupos ya formados que denominamos familias. La sociología como ciencia de la sociedad desearía saber qué ocurre con aquellos hombres que no conocen lo social. Una gran preocupación para la sociología es precisamente esa, en la cual se juega la legitimidad de su propia ciencia. ¿Qué pasa con el hombre que no conoce lo social? Claro que las reglas de la ética le impiden cualquier experimentación al respecto, porque sería antiético aislar, por ejemplo, a un ser humano de su entorno social para ver qué ocurre con él. Sin embargo, no han faltado extraños casos en la historia donde se han hallado niños perdidos en bosques que habían sido criados por animales. Uno de los más estudiados por los científicos es el caso de Víctor de Aveyron, encontrado en Francia en un bosque cerca de los Pirineos. Tenía 10 años cuando lo encontraron. Pasó por una eminencia de la historia de la psiquiatría, Pinel, y pasó después a manos de otro científico, Jean-Marc Gaspard, que escribió sobre él lo siguiente. Dice así: era un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones, que se balanceaba incesantemente como los animales del zoológico, que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no mostraba ningún afecto a quienes le cuidaban y que en suma se mostraba indiferente a todo y no prestaba atención a nada. La ciencia hizo todo lo posible para tratar de insertar en la sociedad a Víctor de Aveyron y fue imposible. Víctor murió con 41 años en un estado que parecía más un animal que un ser humano. Este caso y otros parecidos llaman la atención al menos sobre dos realidades. Por un lado, la neuroplasticidad. Por un lado, la neuroplasticidad. Hoy sabemos que el nivel de neuroplasticidad es mayor en los primeros años de vida y que la neuroplasticidad se va perdiendo conforme va avanzando el tiempo. Lo que un ser humano experimenta y aprende en los primeros años de vida resulta fundamental para el resto de su vida. Esa es la enseñanza. Víctor no pudo nunca insertarse en sociedad porque esos primeros años de vida no vivió en sociedad, no tuvo ninguna familia. Por otro lado,
El caso llama la atención sobre algo bien sabido, pero habitualmente olvidado en una época como la nuestra, marcada por el ultraindividualismo. Esto es que el hombre es un animal social, guste o no guste. Su primer grupo social se llama familia, es en ella donde nace y es en ella donde recibe un tipo de afecto que no tiene igual en ningún otro grupo social. No tiene igual en un sentido muy concreto, y es que por regla general los miembros de una familia están dispuestos a dar la vida por otro miembro de la misma familia. Esa regla que es general en ese grupo que llamamos familia, donde un hijo está dispuesto a dar su vida por el padre o por la madre y un padre o una madre está dispuesta a dar su vida por un hijo, no se repite como regla general en ninguna otra organización social. En ninguna. Piensen ustedes más aún, las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas, precisamente porque no es una regla general dar la vida por un camarada, es que se condecora y se considera héroes a quienes sí lo hacen, porque rompen la regla general que es la de sobrevivir individualmente. En la familia, en cambio, pasa todo lo contrario. El instinto te lleva a poner el cuerpo si algo le puede pasar a tu familia. ¿Cuántos padres peruanos estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos? ¿Cuántos hijos peruanos, argentinos, chilenos, colombianos, de cualquier lugar, cuántos estarían dispuestos a dar su vida por sus padres o por sus hermanos? Entiendo que muchos. No solo la respuesta consciente, sino el instinto de arrojo por los miembros de ese grupo primario que llamamos familia resulta automático en la mayoría de los casos. La historia de los tiempos modernos, sin embargo, es la historia del asedio a la institución familiar. La centralización del poder en el Estado y el constante incremento de la intervención en la sociedad, por un lado, y la creciente especialización de las instituciones sociales, por otro lado, fueron minando las más diversas funciones familiares hasta reducirlas prácticamente a la nada. Volvamos entonces rápidamente a la noción de célula. Una función vital de toda célula, ya lo dijimos, es la reproducción. La familia se estructura como una institución en la que se resuelve la reproducción biológica y la reproducción cultural. Biológicamente se necesita un hombre y una mujer para tener hijos. No existe otra manera para reproducir la vida en nuestra especie. Por eso la familia biológica se compone de un hombre y de una mujer. Sociológicamente, por otro lado, se necesita de aquellos que conozcan y vivan una cultura para que ésta resulte transmisible a quienes recién llegan a ella. Quien recién llega al mundo desconoce por completo cualquier cultura y así aprenderá a vivir en sociedad de la mano de quienes ya saben hacerlo, y por regla general estos son sus propios padres y sus hermanos mayores. La familia es la célula básica de la sociedad, entonces, porque en ella se resuelve la reproducción, tanto biológica, sin la cual no habría nuevos individuos, como sociológica, sin la cual los individuos humanos no podrían realizar espontáneamente su naturaleza social, como le pasó a Víctor de Aveyrón. Tendrían en todo caso que rehacer todo al llegar a este mundo, cosa que es imposible. O bien tendrían que ser socializados por instancias diferentes de aquellas personas que los han traído al mundo. Y eso es lo que está pasando hoy. Esto es precisamente lo que hoy está en juego. Como una pinza en estos momentos, ¿sí? Una pinza técnica por un lado e ideológica por el otro, aplastan a la familia hoy en día. La familia agoniza al ver que sus funciones reproductivas son arrebatadas sin cesar. La técnica, el verdadero Dios moderno, procura reemplazar la función biológica de la reproducción. Hace algunos años la ciencia empezó a postular la partenogénesis como una posibilidad, o sea, la reproducción de la hembra sin la necesidad del macho, sin la necesidad de esperma. Pero la partenogénesis se ha pasado ahora a hablar sin escalas de la gametogénesis, o sea, la posibilidad de reproducir a la especie en una placa de Petri sin la donación de óvulos y de esperma. Hace apenas 5 días, ¿sí? Hace apenas 5 días, los medios de comunicación se hicieron eco de una investigación publicada en la prestigiosa revista Cell, en la que se crearon embriones sintéticos de ratón sin esperma y sin óvulos.
Todo a partir de un útero artificial y células madre cultivadas en una placa de Petri. El nuestro es el siglo de la aceleración descontrolada de la técnica. Las discusiones bioéticas ya ni siquiera pueden seguirle el ritmo. A mí como politólogo, sin embargo, es una pregunta política la que se me viene a la cabeza y es la siguiente. ¿Llegará el día, acaso, en el que la reproducción ya no esté sometida a las funciones biológicas de los individuos, sino a las decisiones políticas de quienes detentan el poder de la técnica? ¿Qué tipo de poder está dando lugar el desarrollo técnico actual? Algunos hablan del Homo Deus, no sé si les suena el Homo Deus, pero el hombre en sí mismo es una abstracción, no existe el hombre, existen los hombres. Habrá en todo caso hombres bien concretos, bien particulares, que harán las veces de dioses terrenales, quizás. Pero junto con la técnica tenemos la ideología, esa es la otra pata de la pinza. La ideología nos habla de un supuesto patriarcado precisamente en el momento en el que la familia carece de todo poder. ¿Y qué es el patriarcado sino el poder absoluto del paterfamilias? Las trilladas acusaciones en torno al patriarcado solo esconden el hecho de que la figura del padre se ha convertido en la bolsa de boxeo predilecta de nuestra sociedad. Hoy papá es descartable. Se borra fácilmente de escena y se cancela a aquellos que denuncian esta deleznable injusticia. El cuento del patriarcado solo encubre el verdadero sitial del poder que no reside en el padre de la familia hoy en día, sino en élites internacionales, en organismos internacionales y en ese gran padre que es el Estado moderno. La ideología, por otra parte, encantada con las hormonas sintéticas, los bloqueadores hormonales y las cirugías de mutilación genital y mamaria, nos insiste con las bondades del cambio de sexo y la presunta fluidez del género. Cualquiera puede ser hombre, cualquiera puede ser mujer, pero ¿cómo hablar de hombres y mujeres es binario? Más bien habría que decir que cualquiera puede ser lo que se le antoje. Hoy una cosa, mañana la otra. Decenas de géneros, centenas de géneros, disponibles como en un inmenso supermercado de la identidad, listos para consumir. La ideología, impulsando su proyecto de ingeniería social, reclama el derecho a adoctrinar los hijos de los demás. Así termina de asestar un tremendo golpe a la familia en lo que concierne a sus funciones de reproducción social. Lo que la ideología le dice a la familia es lo siguiente: usted, familia, debe esforzarse por ser algo parecido a un mero hotel. O sea, un lugar donde los individuos duermen, comen, van al baño y miran la televisión. Punto final. Ustedes, padres de familia, que tienen la obligación de alimentar, vestir y dar techo a sus hijos, tienen, sin embargo, la prohibición de educarlos con sus propios valores. Ustedes, padres de familia, deben ser meros adultos proveedores de cosas. No se les ocurra querer proveer valores, creencias, costumbres y, en una palabra, cultura a sus hijos, porque esa función le corresponde a la política. Todo esto se maquilla, en verdad, con palabras que suenan muy simpáticas. Lo que se dice es que los niños son sujetos de derecho y que tienen derecho a recibir educación sexual. Lo que realmente están diciendo es que los niños son del Estado, que es el que formula finalmente el derecho positivo, y que deben ser adoctrinados en ideología de género. Porque asumámoslo de una buena vez, lo que llaman educación sexual, tristemente, no suele ser más que una burda ideología de género desparramada en todos los niveles. Así se va destruyendo a la familia. Si los padres no pueden enseñar a sus hijos su forma de ver el mundo, su forma de vivir en el mundo, la relación padre-hijo se empobrece. Quizás en esto encontremos una pista sobre por qué aquella figura en otro tiempo admirable del padre sacrificado hoy se ha convertido en un motivo de vergüenza pública. Ya nadie quiere jugar ese rol. Nadie debería dejar de ser feliz por causa de un hijo, se dice por doquier. Y el hijo es precisamente una obstrucción para la felicidad del adulto. Quita tiempo, cuesta dinero, clausura proyectos y deseos personales. No tener hijos se convierte en una decisión óptima. Abortarlos, si vienen en camino, es la opción que debe estar abierto a todos, sobre todo si uno es pobre.
Si ya han nacido, abandonarlos o al menos apartarlos de la vista la mayor parte del día, entregándolos a agentes externos de socialización y de crianza, es todavía una salida al infierno de una paternidad cuyo sentido está a la deriva. Las publicaciones de todos los días en los medios de comunicación nos indican que lo mejor sería abstenerse de tener hijos. La paternidad empieza a ser construida discursivamente como una maldición. Y esta imagen se difunde por los más importantes medios de comunicación. Les pongo un ejemplo, un titular. Dice así: los padres desperdician 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos, titula el portal de uno de los canales centrales de noticias argentina, TN. Según un estudio, un papá o una mamá malgastan unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de sus hijos, reza la bajada de línea. La crianza de un hijo se vuelve desperdicio y malgaste cuando la relación padre-hijo resulta instrumental y deviene cálculo económico. Una nota de la BBC titulada "Cuando una mujer elige no tener hijos" cita el testimonio de una entrevistada. Dice así: me encanta tener mi propio espacio y pasar 2 meses al año viajando. Además están mi profesión y mis amistades. El sacrificio de no viajar 2 meses al año se le presenta a la entrevistada como demasiado absurdo frente a las potenciales retribuciones de la maternidad. De ahí que un conocido medio español, El País, insista con titulares como "las parejas sin hijos son más estables y felices", en la que se advierte que los hijos pueden dañar las relaciones de pareja. La sola idea de la paternidad se ha vuelto tan irracional que incluso se ha empezado a hablar de tocofobia como miedo irracional a quedar embarazada. En una sociedad con la familia a la deriva, las mascotas reemplazan a los hijos. Aquellas no requieren el mismo nivel de entrega ni compromiso. Los perros se humanizan y los niños se animalizan y cosifican. Un saco de células o un parásito que invade el cuerpo materno se aborta sin más. De hecho, un paréntesis, en Colombia recientemente se extendió el plazo de aborto legal por la Corte a 24 semanas. 6 meses de gestación, en Colombia se pueden hacer abortos. Pocos días más tarde, la misma Corte prohibía la pesca deportiva. Prohibía la pesca deportiva. ¿Por qué? Porque no se sabe, y este es el argumento, no se sabe si el pescado entra o no en la categoría de ser sintiente. Y precisamente previniendo el error de que sí sienta el pescado y que todavía no lo sepamos muy bien, pues hay que prohibir la pesca deportiva. Ahora, tu hijo de 6 meses de gestación lo podés descuartizar, succionar, aspirar del útero materno. Lo podés despedazar, no hay ningún problema. Es más, te van a celebrar. Ese es el empoderamiento feminista. La opción de la mascota se muestra más conveniente cuando el afecto filial ha desaparecido por la imposibilidad de ejercer una paternidad dotada de funciones que vayan más allá de la provisión material. En otros tiempos, la mascota se presentaba al niño y al adolescente como una oportunidad para adquirir responsabilidad sobre una criatura viva que le demandaba madurar. Hoy las mascotas se les presentan a los adultos adolescentes como una oportunidad para jugar a ser padres. Los neologismos perrijo y gatijo vienen a describir precisamente este fenómeno propio de la sociedad adolescente en la cual estamos viviendo. Uno ya no tiene una mascota, sino que es padre de ella. El animal se pone en el centro del núcleo familiar tomando el lugar del hijo ausente. La generación actual masacra a sus propios hijos antes de que nazcan, pero colecciona animales a los que humaniza de las maneras más dañinas. Los animales ahora abordan aviones, participan de las bodas, se sientan en la mesa de un restaurante, van a psicólogos especializados, gozan de la interpretación astrológica de horóscopos para perros, visten ropas diseñadas a su medida, incluso por las marcas más importantes del mundo, y asisten a salones de belleza donde se les pintan las uñas y se les tiñe el pelo. También se los empieza a ver ocupando butacas en cines, teatros y conciertos. Cuando en Valencia se supo recientemente de un concierto para perros organizado y financiado por el Estado,
Llovieron las críticas no por este uso ridículo del presupuesto público, sino por la cancelación del evento debido a la pandemia. Lo que en Valencia molestó no fue que los encerraran con la pandemia. Lo que les molestó fue que se iban a perder el concierto sus perros. También durante la pandemia abrió en Manchester un cine para perros, en el que el dueño del animal puede someterlo a mirar películas protagonizadas por otros perros, tales como Bolt, La Dama y el Vagabundo y Homeward Bound. ¿Hace falta remarcar que humanizar a un animal es dañino incluso para este último? La familia está en crisis. Y si la familia es verdaderamente la célula básica de la sociedad, su crisis significa una tremenda crisis de la sociedad como tal. La sociología sabe muy bien que lo que en su jerga llaman desvío social, o sea, comportamientos socialmente desviados, tales como el crimen, la violencia, el abuso de drogas, etcétera, está en relación directa con las disfunciones familiares. En otras palabras, se sabe que en una familia bien constituida y funcional, el individuo tiene menos probabilidades de desvío social. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, y ya cierro. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, donde 1 de cada 3 menores de 18 años crece en una familia monoparental. 2 de cada 3 si focalizamos en las comunidades afroamericanas. Y el 75,6% de ellos, a su vez, vive con una madre soltera. El Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, a través de la Encuesta Nacional de Salud Infantil, mostró que la probabilidad de repetir grado en la escuela guarda relación con el tipo de familia. Por ponerles un ejemplo, los niños que viven con ambos padres, biológicos o adoptivos, tienen 6,5% de probabilidades de repetir el grado, mientras que los que viven con padrastros, un 21,8%, y los que viven con su madre, un 19,9%. También existen trabajos que muestran que la deserción escolar es mucho menos probable en niños que crecen con ambos padres que aquellos que no. Dalton y otros encontraron una diferencia en la tasa de 4,3 contra 26,1 respectivamente. En temas de sexualidad, un estudio longitudinal de Ellis y otros, que acompañó la vida de niñas desde los 5 a los 18 años, encontró que la ausencia del padre estaba asociada significativamente con una iniciación sexual temprana y con el embarazo adolescente. En Inglaterra, un estudio cualitativo sobre jóvenes adictos y con problemas antisociales que estaban siendo asistidos por Addiction en Liverpool, Londres y otras ciudades, provenientes de diversas clases sociales y orígenes culturales, halló que los jóvenes sometidos a un déficit paterno a menudo están aislados, sin apoyo, y es probable que participen en comportamientos negativos como la delincuencia o el uso indebido de sustancias. De las respuestas que se obtuvo por parte de estos jóvenes, se advirtió que ellos mismos relacionan la ausencia paternal con las probabilidades de su comportamiento antisocial, y el 80,3% estableció esta relación. Con la comisión de delitos, el 76,4% estableció esa relación, y con el uso de drogas, el 69,1% de los encuestados estableció esa relación. Otro estudio impulsado por una organización británica, Croydon Safeguarding, realizó sobre una muestra de menores de 18 años que se consideran vulnerables económica, psicológica y sociológicamente, con significativos problemas de conductas, encontró que el 72% de ellos padecía ausencia paterna. La familia ciertamente es importante, tanto para la sociedad como para los individuos que la componen. Pero nos encontramos en un momento límite, estamos al borde de un abismo. Este es el momento de decidir si queremos salvarla o si dejaremos que la destruyan. Muchas gracias. Honrado y gratificado de estar en un recinto de este tenor. Máxime cuando uno viene desde la meca del progresismo, como es la Argentina, en donde los últimos exponentes que le hemos dado al mundo no han sido principalmente los más agraciados en defensa de la familia y de las buenas tradiciones. Y como católico que soy, siento un poco de vergüenza de los exponentes que en los últimos años le hemos dado al mundo en materia espiritual como líderes, precisamente porque no se han encargado de dirigir la batalla cultural
que estamos llevando adelante como podemos, con los pocos recursos que tenemos y de los que disponemos, y en los cuales le hacemos frente, le damos combate, pero de una manera muy desigual. Y quienes deberían estar en el frente de batalla se hacen los idiotas, los distraídos, desatienden su fe, desatienden su credo, desatienden su dogma, más aún, sabotean a los que venimos en un escalafón más abajo dando la batalla. Y esto lo vivimos en carne propia, generando un gran conflicto entre quienes asistimos a ese credo. Porque nos sentimos solos, desamparados, huérfanos, sobre todo cuando los pastores más grandes, los más emblemáticos de la fe que me toca, a la cual yo adhiero, sienten una humana relación con el genocida Raúl Castro. Qué horror, ¿no? Qué horror. Todas las barbaridades que mencionó Agustín con precisión de centavo y con el academicismo que lo caracteriza, tiene nombre y apellido. Y que precisamente por corrección política muchos no se atreven a mencionarlo como tal. Y es la izquierda. Los que están detrás de la destrucción de la familia son las izquierdas y sus derivados. Y cuando digo que es la izquierda no me refiero solamente al Partido Comunista o algo específicamente sindicado como tal. Me refiero a los progresismos, a sus derivados, me refiero al centrismo, a las falsas derechas arrodilladas, al progresismo cultural, a la agresión cultural de esta embestida disolvente. Esto está pasando en muchos países. Pasó en Argentina durante el infecundo y maloliente gobierno de Mauricio Macri, pasó en Chile durante el innoble gobierno de Sebastián Piñera, que le dejó en bandeja a la ultraizquierda no solamente la destrucción de sus sanas tradiciones e instituciones, sino incluso de la propia Constitución. Pasa en Perú, en donde por diferentes circunstancias un país próspero que durante tantos años ha llevado adelante un gran esplendor que deslumbró al mundo, ha sabido combatir al terrorismo marxista que tanto daño le ha llevado a cabo, donde no se podía transitar por las calles de Lima a determinada hora, ni hablar en la periferia de este país. Y sin embargo, hoy un sedicente maoísta ligado al terrorismo es presidente de la nación. O sea, le ha pasado al país hermano de Colombia, increíblemente, Colombia, que limita con Venezuela. Colombia, como nadie sabe del fracaso de su vecino inmediato. Colombia, como nadie sabe de cómo huyen del totalitarismo y la miseria la cantidad de peregrinantes, de emigrantes que escapan. 5 millones concretamente de venezolanos pululando por toda América Latina, y el país receptor por antonomasia es Colombia, y terminan votando al exponente más parecido al chavismo que pueden encontrar, que es un exguerrillero. Muy bien, estamos complicados, estamos en minoría, estamos dando la batalla, pero sabemos que el continente se está tiñendo de rojo. ¿Y por qué le importa al comunismo, sus derivados y a los idiotas útiles asociados combatir a la familia? ¿Qué tiene la familia de particular en donde la izquierda, y insisto, y todos sus asociados ven como enemigo gravitante? Yo lo pondría en estos términos. Durante la Guerra Fría, la izquierda intentó tomar el poder a través del terrorismo, de la guerrilla, de las guerrillas entrenadas que contaban con el aval, la logística, el respaldo y la financiación de su cuartel general, que era La Habana, capitaneada por el genocida Fidel Castro, en donde esas guerrillas invadieron el continente, el MIR en Chile, los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros y el ERP en Argentina, Sendero Luminoso y los asesinos del MRTA aquí en Perú, la FARC en Colombia, el Frente Farabundo Martínez en El Salvador, etcétera, etcétera. Sin embargo, afortunadamente, los respectivos gobiernos de cada uno de estos países mencionados y muchos otros que no he mencionado y que por cuestiones de tiempo y espacio, o porque me estoy olvidando en este momento,
han sido afortunadamente aplastados. Y han sido aplastados no solamente por las Fuerzas Armadas, han sido aplastados por sus respectivos pueblos con la ayuda de las Fuerzas Armadas, porque si las guerrillas que invadieron América Latina hubiesen contado con el aval y el consenso de la población, le hubiesen ganado las Fuerzas Armadas. Pero no lo pudieron hacer porque la población se colocó del lado de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta guerra justa contra el terrorismo homicida que invadió América Latina fue derrotado por los respectivos pueblos soberanos de América Latina con sus Fuerzas Armadas. Me olvidé de Bolivia, en donde tuvo, entre otras cosas, la gravitante presencia del innoble homicida Ernesto Guevara de la Serna, otro embajador desdichado que Argentina le exportó al mundo, desafortunadamente. Claro, cayó todo esto, cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, cayeron las guerrillas, cayó el foquismo, cayó el terrorismo. Y esa izquierda pasó del conflicto armado al conflicto cultural, trasladó el conflicto. Entonces, ya no se trata de hacer una revolución armada, sino de hacer una revolución cultural. Y para hacer una revolución cultural, ¿cuál es el antagónico de la revolución cultural? Bueno, el antagónico de la revolución armada son las Fuerzas Armadas de cada país. ¿Por qué razón? Porque las Fuerzas Armadas son el brazo institucional con que cuenta cada nación para defender el orden constituido, tanto sea de una agresión interna como de una agresión externa. Ahora, en una revolución cultural como es la que hoy nos ocupa, como es la que hoy nos atosiga, la que hoy nos agobia, la que hoy nos ataca, insisto, no sin la complicidad de centrismos, centro derechista cobarde, parafraseando al gran Santiago Abascal. El antagonismo ya no es las Fuerzas Armadas de la nación, sino la tradición cultural de un país. ¿Por qué? Porque la tradición cultural es la antítesis de una revolución cultural, porque es aquel cúmulo de valores, usos, costumbres, formas, modos, religión, valores, estilos, de una civilización que va transmitiendo de generación en generación a lo largo de los años. Y ese cúmulo de valores, todo aquello que es tan intangible como es la cultura, ¿quién lo transmite? Lo transmiten fundamentalmente dos instituciones, las instituciones religiosas y la familia. Por eso, la revolución, en la nueva versión, tiene como blanco de ataque las instituciones religiosas y la familia. Entonces, y para tal fin, la revolución cultural no solamente se vale de una agresión de un grupo determinado de ideólogos o de un partido político específico, sino que hoy ya se ha hegemonizado y se vale de la agresión del Estado. Agustín habló de lo que hoy conocemos como ESI, la educación sexual integral, que no es ni más ni menos que la ideología de género institucionalizada, estatizada, impuesta desde el Estado de manera horizontal a todos los niños desde la más tierna infancia para ser catequizados en una ideología anticientífica, de manera horizontal, insisto, violentando la libertad de conciencia del docente, violentando el ideario institucional de una institución educativa que quiere educar conforme a determinados valores y no puede, porque está maniatada por esta ideología hegemónica, prepotente y autoritaria que se disfraza con el barniz de diverso, de inclusivo, de integrador, pero que no acepta ningún pensamiento diverso del de ellos y que además es impuesto a brazo de hierro y atenta contra la familia al vulnerar, al burlar la patria potestad, que es el derecho preferente de los padres a educar a los hijos con los valores que les son propios. Sin embargo, ahora se invierte el rol. El Estado es el que educa al niño, o mal educa, o adoctrina en ideologías anticientíficas para adaptar al niño desde la más tierna infancia con la mentalidad revolucionaria, con la mentalidad de la revolución cultural, y accesoriamente, supletoriamente, la familia, en un segundo grado. Ya en la familia no ocupa un lugar protagónico y encima la familia está destrozada, destruida porque está siendo degradada y atacada por la ideología de género, que es, dentro de las muchas caretas que utiliza la izquierda, es en este momento
la más gravitante, la preferente y la que más avanza, con el aval del Estado, con el aval de la extrema izquierda, con el aval de los sectores presuntamente moderados y de oposiciones de utilería que en lo esencial coinciden, se arrodillan, ceden, conceden a la agenda cultural progresista. Por eso que esta discusión se esté dando en el Parlamento o en la reunión que hoy nos convoca aquí en Perú, en Argentina esto es impensable. No se podría organizar. Sería motivo de escándalo. Sería motivo de escándalo. Seríamos etiquetados de la peor de las maneras. Seríamos denunciados ante la justicia. Y nombro a la Argentina porque, no por una cuestión de espíritu autorreferencial, porque es el país de pertenencia de uno. No, nombro a la Argentina porque desafortunadamente desde la Argentina y hacia el mundo, en América Latina parten toda la agenda progresista más radicalizada y después se expande hacia el exterior. Entonces, miremos lo que pasa en Argentina y vamos a ver lo que va a pasar en el grueso de América Latina dentro de 6 meses o un año. Nosotros somos los pioneros, somos la meca de esta agresión cultural que tiene como blanco de ataque fundamental a la familia y a las instituciones religiosas. Decía Plinio Correa de Oliveira que la izquierda no es nada como fuerza de construcción, pero es mucho como fuerza de destrucción. Y destruyendo la familia y arrasando con la familia, se arrasa con toda la sociedad, se la disuelve, nuestros valores occidentales y cristianos son atacados no solamente con la ideología de género, son atacados con la ideología animalista que denunció con precisión de Centavo Agustín. Es atacada con el ecologismo, que lo que pretende, con la ideología ecologista, que lo que pretende es fundamentalmente atentar contra el capitalismo, la inversión privada, etc. Es atacada con el multiculturalismo en Europa, donde lo que pretende es la invasión incontrolada de inmigrantes, pero no para que se acomoden a un estilo de vida, sino para que con su estilo de vida totalmente ajeno y antagónico al ser occidental y cristiano, sea suplantado, sea invadida toda Europa. Es lo que sucede con ciertos primacismos raciales o racistas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una batalla sin cuartel, una batalla cultural, una batalla en donde la tradición está puesta en jaque y la familia, como institución difusora y dadora de tradición, es el principal enemigo a vulnerar, a doblegar, a disolver, a desarmar. Entonces, parafraseando a Goldschmidt, y termino, Goldschmidt decía: no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. Bueno, yo no sé si vamos a ganar esta batalla, pero tenemos que obrar como si la pudiésemos ganar. Muchas gracias. Yo no tengo un discurso preparado esta vez. Creo que voy a tomar un poco de lo que han dicho algunos de mis colegas hoy y parto con la presentación que hizo Agustín, donde puso como ejemplo una serie de fenómenos tecnológicos, ¿no? De cambios tecnológicos. Perdón. Hace aproximadamente 2 años, bueno, y aquí también aprovecho para agradecer a Agustín de antemano, en abril del 2020 yo todavía tenía un perfil muy bajo en redes sociales. Y Agustín tuvo la gentileza de invitarme a un vivo en Instagram, una cosa muy informal que tuvo una convocatoria interesante, fueron aproximadamente 700 personas en línea, donde por primera vez introduje el concepto de transhumanismo. No es que lo haya inventado yo, este es un concepto que ya ha sido trabajado ampliamente, pero creía que estaba contenido en el ambiente académico y que era un concepto que tenía que salir a la luz pública, que parecía de ciencia ficción. Y esta idea del transhumanismo lo que plantea es en realidad un movimiento cultural que fue fundado a fines de la década de los 90 formalmente, y lo que apunta es al mejoramiento de la especie humana mediante aplicaciones tecnológicas.
Entonces ellos aspiran a generar un ser humano mejorado, que sea súper longevo, es decir, aspiran incluso a la inmortalidad, a la superinteligencia, porque dicen que somos unas amebas en etapa de evolución, estamos en un periodo muy temprano de desarrollo, y que la tecnología nos va a hacer superinteligentes. Y también el superbienestar, donde se plantea que de nada te sirve ser súper longevo y súper inteligente si tu calidad de vida va a ser un desastre. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes exponentes del transhumanismo, David Pearce, quien es el proponente de esta última línea, el superbienestar. Y también pude asistir en Londres a la 14ª Conferencia Mundial de Transhumanistas, así que se imaginarán cómo andaba yo ahí metido, era, como decimos en Perú, un huevo en ceviche. Pero fue muy interesante porque lo que parecía broma, lo que hace algunas, ni siquiera décadas, hace 5 años hubiese parecido ciencia ficción o materia de películas de Marvel, hoy ya no es ciencia ficción. Agustín mencionó, por ejemplo, el caso del embrión sintético. Bueno, eso es una cosa. También existe, por ejemplo, la posibilidad de crear gametos, o sea, células reproductivas masculinas, de células madre femeninas. Ya no se necesita técnicamente, no es que sea posible todavía, pero técnicamente ya no son necesarios los hombres, porque se pueden derivar espermatozoides de células madre indiferenciadas de mujeres. Ayer yo tuve una conferencia con el gran Nico, donde hablé sobre el futuro, bueno, el próximo libro que voy a sacar, que a todo esto, si me permite Milagros, hacer mi pulicherry, como decimos en Perú, sale el 24 de septiembre en México y acá en Perú va a estar disponible la primera semana de octubre. Y en este libro yo hablo, ¿no? El título es Neoentes, haciendo alusión a lo que cualquier cosa podría ser creada, básicamente, formas de vida biológicas modificadas, pero también formas de vida ficticias. ¿Han escuchado hablar del metaverso? Esta idea de este espacio virtual. Bueno, la gente ya le están diciendo no tengas hijos, puedes tener un bebito en el metaverso. La creación de nuevas formas de vida, ficticias o reales. Bueno, a lo que planteaba con eso en este libro es el impacto que va a tener la tecnología, pero no solamente en términos políticos o económicos, sino más importante aún en términos antropológicos. Son tecnologías que están orientadas literalmente a redefinirnos y reconfigurarnos como especie. Y todas estas categorías trans que ustedes hoy escuchan son pre-transhumanismos. El principio es el mismo. Dejamos de ser una realidad objetiva, biológica, anatómica. Podemos interpretarnos como querramos, 216 millones de géneros, los transespecie, los transraza, los transcapaces, los transbotánicos, gente que se siente planta, ¿no? Estos son obviamente casos patológicos, son disforias, pero la gente las toma como si fuera algo marginal y en realidad es un tema de fondo. Se está destruyendo la identidad del ser humano, una identidad cultural. De hecho, Agustín habla mucho esto en su libro, La batalla cultural, que también recomiendo fervientemente que lo compren. Pero también se habla de una destrucción de la identidad genética, de la identidad biológica, de la identidad anatómica. Cuando empiezan a ver estas personas que empiezan a modificarse la cara y se ponen implantes de titanio y se inyectan los ojos con tinta negra, eso no es broma. El impacto ahí es que se está destruyendo el concepto de ser humano. Lo que se entiende un ser humano con 2 piernas, 2 brazos, una nariz, 2 ojos. Y si uno destruye la naturaleza del ser humano, por extensión destruye todas sus instituciones, entre ellas la familia. Pónganse a pensar solamente en el caso de la tecnología nuevamente. Los úteros artificiales. Hace un par de décadas, un poco más, Shulamith Firestone, una de las feministas más radicales en la historia, planteó esta idea de que si la mujer quería liberarse para siempre del yugo
masculino, lo mejor que podría pasar es que se inventara un útero artificial. Bueno, ese útero artificial ya se inventó. Ese útero artificial fue puesto a prueba en la década de los 90 en Japón, con limitado éxito, pero se repitió ese experimento en el 2017 en el Hospital de Niños de Filadelfia con 8 corderos. Y fueron llevados a término en biobolsas, no en úteros. Fueron extraídos del útero de la madre y puestos en estas bolsas artificiales. Si no me creen, pueden ver los videos en YouTube, para que no me digan conspiranoico, porque ese es el ataque siempre que uno recibe. Y el mismo experimento se repitió hace 6 o 7 meses en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, con más de 200 embriones de ratones. Y fueron criados artificialmente durante casi 11 semanas, es decir, casi todo el proceso de gestación. ¿Es funcional esa tecnología? Aún no, pero ese no es el punto. Se demuestra que técnicamente es posible y que es cuestión de tiempo para que ya exista un útero artificial que sea comercializado. ¿Qué significa un útero artificial? Si la píldora anticonceptiva en la década de los 60 generó una revolución que trascendió el feminismo y que impactó el mercado laboral, el tema cultural, el impacto que tuvo en el matrimonio, en la familia, las corrientes de liberación sexual, imagínense qué significaría tener un útero artificial. Yo me he puesto a pensar, esto es parte de las cosas que yo escribo también en mi libro, que recomiendo fervientemente que también lo compren, donde hablo de esta idea de la dualidad sexual, que está reconocida, ¿no?, en Génesis. Y Dios creó al hombre, ¿no?, a su imagen y semejanza lo creó. Y lo reconoce hombre y mujer. Hay un dualismo sexual. Con el útero artificial esto ya no sirve. Por eso se puede hablar de padres de hombres embarazados. No sé si han visto el muñequito en los celulares, ¿no?, el emoji, pregnant man, el hombre embarazado. O se puede hablar de nuevas masculinidades, porque el tema del dualismo sexual se vuelve irrelevante, porque la función reproductiva ha sido completamente dinamitada. ¿A qué voy con todo esto? Para no extenderme. Si un consejo le puedo dar a nuestros legisladores que están dando una batalla política que es fundamental, es que presten muchísima atención a la legislación con respecto a la tecnología. Chile acaba de, bueno, en Chile el 4, ¿no? Aquí tenemos a Francisco, una amiga de Chile. Su país está pendiendo un hilo, porque el 4 de septiembre definen si es que van con este apruebo o rechazo a este mamarracho de constitución que están planteando. ¿Y por qué digo mamarracho? Porque los artículos 16 y 17, que se tratan sobre derechos reproductivos y sexuales, ¿cómo redactan ahora en esta nueva constitución esto? Bueno, están diciendo, ya no se habla de adultos o de mayores de edad, se habla de personas. Pero un niño también puede ser una persona, ¿no? ¿Y qué dicen? El tema sexual ya se ha desprovisto de lo reproductivo y procreativo. Tiene que ver con placer y ocio. Y el Estado está ahí para garantizar que la gente experimente su sexualidad con fines hedonistas, no procreativos. Y dicen, el Estado puede intervenir perfectamente para asistir tecnológica y científicamente a las personas que quieran expresar su sexualidad y disfrutar su sexualidad. En otras palabras, te están diciendo, el Estado te va a financiar tus operaciones de sexo, te va a financiar tus úteros artificiales, tus familias diversas. Lo que se viene es terrorífico. Y no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero estamos en un periodo donde esta agenda y estos avances son tales que ya han tenido un impacto enorme sobre un gran porcentaje de la población, sobre todo más joven, que ya ha sido intoxicada, y se van a producir enormes daños y vamos a ver enormes sufrimientos. Ya nos estamos viendo con estas criminales cirugías de reasignación de sexo, sobre todo en adolescentes,
¿no? Donde niñas de 13, 14 años pasan por mastectomías, donde se les dice que es reversible el proceso. Ovariohisterectomías, y después están condenadas a usar hormonas masculinas toda su vida, con el riesgo que eso significa de cáncer. Y obviamente tasas de suicidio que aumentan hasta en un 40%. O en niños o adolescentes completamente sanos que son sometidos a castración química o a castración de facto, donde se les usan bloqueadores hormonales como Lupron, que son utilizados para castrar químicamente a los violadores en los Estados Unidos. Estas terapias están siendo apoyadas en los Estados Unidos, ya no por unos loquitos en las universidades, los mismos hospitales lo están haciendo. El Hospital de Niños de Boston dice, somos diversos e inclusivos, ven, cástrate con nosotros. Y se han visto alguna vez, porque las redes sociales censuran toda esta información, cuando una niña decide hacerse una cirugía de reasignación de sexo y reconstruirse un pene, le cortan todo el músculo de acá y la dejan a hueso pelado y sacan ese músculo y con eso le hacen un pene al cual le tienen que poner un par de tubos adentro que tiene que tener una cuestión así para que se infle. Y después salen, y aquí me van a disculpar, me voy a poner un poco en el espíritu de Nico muy combativo, porque realmente es imposible no sentir indignación frente a esto. Salen los imbéciles amantes de la diversidad y el respeto a los derechos humanos y la tolerancia, diciendo que es un acto de amor y que debemos dejar que estos niños y niñas se destruyan la vida de esta manera. Habría que enseñarles la foto de esas cirugías y restregárselas en el hocico. Y ver el sufrimiento de los padres que ya en algunos países legalmente están desprotegidos, no pueden hacer nada. En Canadá, si se oponen, pierden la custodia de los niños y van presos. A los 12 años, un niño puede determinar si quiere hacerse una cirugía de reasignación de sexo sin el consentimiento de los padres. Entonces entenderán que no estoy hablando directamente de la familia, pero es que ese es otro punto. Esta conferencia maravillosa que ha organizado Milagros con Guillermo trasciende el tema de la familia, y esto es lo importante, creo que tiene que verse en un conjunto, la familia y el impacto que tiene en lo tecnológico, en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo artístico, en el entretenimiento. Mucho cuidado con la porquería que les enseñan a sus hijos en el cable, con todos estos canales de dibujos animados. Todo es veneno. Todo es veneno. Si quieren enseñarles dibujitos, Tom y Jerry, el Correcaminos, ¿no? Los antiguos. No la basura actual. Porque, ojo, los dejan 1 hora con la tablet solos y pueden estar sometidos a un bombardeo de imágenes que literalmente los va a cambiar. No subestimen el poder de esas tecnologías, porque por eso están confiados. Y por eso crecen estos muchachos que no tienen ni identidad y están tan confundidos y tan desesperados y tan vacíos, porque les quitaron su dimensión trascendental. Les dicen que ser religioso es ser un medieval. Les dicen que la historia es opresiva, entonces no conocen su historia, les derrumban las estatuas. Les enseñan en las universidades que todo es odio contra las razas y que los colonizadores fueron siempre malos. Pura basura, revisionismo histórico del peor. Lo que hay que hacer es, y aquí también no solamente apelar a nuestros congresistas que están aquí, ojo, porque los grandes debates del siglo XXI van a ser debates bioéticos. Lo político es importante, lo económico es importante, pero lo más importante va a ser la batalla bioética, la guerra antropológica que se va a llevar a cabo en este siglo. Si queremos seguir siendo Homo sapiens o transhumanos mejorados. Simplemente para que lo tengan en consideración y bueno, y a todos ustedes obviamente a seguir apoyando todas las causas porque es una tarea de todos esto. Muchísimas gracias.